El tema del día de hoy, o el tema de esta segunda sesión, va a ser el sistema monetario internacional. Y el objetivo va a ser estudiar las principales funciones del sistema monetario internacional, un poco de su evolución histórica, y estudiaremos los regímenes cambiarios, ¿no? Ajustes en desequilibrio de la balanza de pagos, y analizaremos perdón, la ventaja y las desventajas de un sistema de libre flotación, ¿sí? Y de un sistema, obviamente, de sin flotación, ¿no? Un sistema cambiario fijo. El sistema monetario internacional es un conjunto de arreglos institucionales para determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas, acomodar los flujos de comercio internacional y de capital y hacer los ajustes necesarios en la balanza de pagos de diferentes países. Es además un conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que permite que la economía global funcione. Entonces, el sistema monetario internacional es un poquito lo que platicábamos la sesión anterior sobre la balanza de pagos, cuánto entra al país y cuánto tiene que salir, ¿no? Y el sistema monetario internacional entonces hace estos ajustes o pretende hacer estos ajustes para que las balanzas de los países queden de alguna manera neteadas, ¿no? Que las importaciones y las exportaciones estén neteadas y que los pagos se puedan hacer entre los diferentes países. Establecer un sistema monetario internacional requiere un alto grado de cooperación entre los gobiernos de los principales países y requiere sacrificar una parte de la soberanía nacional y subordinar los intereses nacionales en pos del bien común. O sea, que habrá ciertos acuerdos comerciales, ¿sí? Donde la soberanía nacional, si no se ve comprometida del todo, sí se ve un poco, pues, de alguna forma afectada, ¿no? En pos de que la balanza comercial o los intereses comerciales con los diferentes países, pues, se den, ¿no? Se lleguen a un buen acuerdo. Ok. Entonces, el sistema monetario internacional va a tener diferentes flujos, ¿sí? Nos va a facilitar los flujos de capital, nos va a facilitar los flujos comerciales, nos va a determinar el régimen cambiario y nos va a ayudar a facilitar los ajustes en la balanza de pago. Entonces, de esto se va a encargar en general el sistema monetario internacional, ¿sí? Que exista toda esta flujo del dinero entre los diferentes países, que exista la posibilidad de hacer comercio internacional, que podamos nosotros pagar por importaciones y que nos paguen las exportaciones que hacemos, ¿no? También nos va a ayudar a determinar el régimen cambiario, que eso ahorita lo vamos a ver, es bien interesante. Después de 1973, los esfuerzos por crear un sistema monetario internacional homogéneo perdieron ímpetu. La principal característica del sistema actual es que no existe ningún sistema como tal, o sea, no se sigue ninguna regla como tal. Diferentes países siguen reglas distintas en lo que respecta a los regímenes cambiarios, el grado de apertura y la supervisión internacional. O sea, cada quien genera, digamos, sus propias reglas de juego, pero todos estamos en el común acuerdo de que tenemos que balancear o sea, equilibrar nuestras balanzas de pago. Debemos tener la suficiente liquidez como país para poder hacer frente a mis compromisos con los demás países. La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es la volatilidad de los tipos de cambio. El pronóstico de los tipos de cambio futuro es difícil, por lo que surge la necesidad de administrar el riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo estoy señalando porque me parece que es importante que tengamos en mente que lo principal o la principal característica del mercado financiero internacional es que no conocemos en cuánto va a estar el tipo de cambio el día de mañana. Y entonces, de esto o derivado de esta volatilidad o de esta incertidumbre, se tienen que administrar ciertos riesgos. Tú tienes que administrar el riesgo cuando haces comercio internacional, administras tu riesgo a sabiendas de que lo que estás comprando a precio de hoy pudiera cambiar el día de mañana, ¿sí? Tú adquieres una deuda con algún proveedor de servicios o con algún proveedor de materia prima y la adquieres en dólares. Tú tienes que administrar el riesgo o tienes que ser consciente de que el día de hoy que tú estás haciendo pacto, tú dices, voy a hacer una transacción por $10,000, ¿no? Tú tienes que ser consciente de que el día de hoy esos $10,000 pueden significar 10,000 pesos, uno por uno, o que el día de mañana se te puede triplicar la deuda, ¿no? Sí, o sea, que el tipo de cambio fluctúe tanto
que a la hora que hagas la conversión, ¿sí? Tu deuda se pueda hasta triplicar o duplicar, etcétera, ¿no? Entonces, como sabemos que existe ese riesgo, surge entonces la necesidad de administrar ese riesgo, ¿no? Para cualquier país, la divisa extranjera es la moneda de otro país, siempre y cuando esta moneda sea libremente convertible en otras monedas en el mercado cambiario, ¿sí? Siempre y cuando la moneda sea libremente convertible o puedas convertirla fácilmente, entonces sí puedes hacer un sistema internacional o un comercio internacional de manera sencilla, ¿no? Si tú estás adquiriendo a lo mejor pesos colombianos o manejas pesos colombianos, va a ser un poquito más complicado que hagas comercio internacional que si te manejas totalmente, por ejemplo, en dólares, ¿no? O en yenes. Ok, de ahí se va a derivar dos conceptos, la convertibilidad interna y la convertibilidad externa. La convertibilidad interna significa que dentro de cada país es posible comprar y vender libremente diferentes monedas extranjeras, ¿sí? Por ejemplo, aquí es muy sencillo que aquí nosotros vayamos a una casa de cambio y compremos dólares, y compremos euros, y compremos a lo mejor yenes, ¿no? Yenes a lo mejor un poquito menos. Pero dólares y euros va a ser muy sencillo. Entonces, existe una convertibilidad interna para comprar y vender diferentes monedas extranjeras. A diferencia, por ejemplo, de Cuba, donde es muy difícil adquirir otra moneda, ellos no tienen convertibilidad interna. ¿Y por qué? Porque no pueden adquirir diferentes monedas. Pueden adquirir su dólar cubano y posiblemente dólares americanos, pero otra moneda es muy difícil que puedan adquirirla. Ahora, la convertibilidad externa significa que la moneda nacional se cotiza en los centros cambiarios fuera del país. Por ejemplo, el peso mexicano. ¿Tendrá realmente convertibilidad externa? ¿Ustedes qué opinan? Si tú vas a Bélgica, por ejemplo, y te da la gana comprar pesos, ¿crees que puedas adquirirlos? ¿Ustedes qué Pues opinan? es complicado, ¿no? Sería un poquito complicado, ¿no? Como que no es tan atractivo el peso mexicano como para que pueda estar rondando por allá en Bélgica, ¿no? Entonces, la convertibilidad externa es qué capacidad tiene nuestra moneda de que se pueda comprar fuera de nuestro país, ¿no? Mejor el peso mexicano no tiene una convertibilidad externa, pero ¿qué tal, por ejemplo, el dólar, ¿no? Tiene alta convertibilidad externa. Si tú vas a China, puedes comprar dólares seguro. Si tú vas a Hong Kong, puedes comprar dólares. Si tú vas a Australia, puedes comprar dólares. Si tú vas a Colombia, puedes comprar dólares. O sea, la convertibilidad externa es qué tan fácil puedo adquirir la moneda fuera del país de origen, ¿sí? Y entonces el dólar es el que seguramente tendrá mejor convertibilidad externa, ¿no? Y comparado, por ejemplo, con el peso, seguramente tendrá muy baja convertibilidad externa. La convertibilidad de la moneda es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Si la convertibilidad, sin la convertibilidad, el comercio se limita a un simple trueque de mercancías. O sea, nuestra moneda no es aceptada fuera, entonces nosotros estaríamos prácticamente intercambiando bananas por bananas o bananas por cacao, etcétera, ¿no? La convertibilidad nos hace o nos facilita el comercio internacional porque pueden aceptar mi moneda, ¿no? Y por eso utilizamos como moneda base generalmente el dólar. ¿Por qué? Porque yo sé que el dólar, si yo voy a Bélgica, si voy a Reino Unido, si voy a Colombia, si voy a Argentina, será muy fácil que me acepten el dólar, ¿no? Entonces, por ello es que es importante una convertibilidad externa, para que me puedan aceptar la moneda con la que voy a pagar, ¿no? Listo. El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país. Lo que ya decíamos, ¿cuántos pesos mexicanos tengo que dar para que a mí me den una moneda extranjera? Un dólar, un euro, un yen. La manera más común de cotizar el tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar en este caso. Ejemplo, el 23 de marzo del 2020 teníamos que dar 24.70 pesos, 76 pesos, en función de que nos dieran un solo dólar, ¿sí? Otra forma alternativa es al revés, en términos de dólares. ¿Cuántos dólares habrá que dar para que me den un peso mexicano? El 23 de marzo había que dar 0.04 dólares para obtener un peso mexicano, ¿sí? El régimen de tipos de cambio o régimen cambiario
es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. Y recuerden que platicábamos ya hace un par de sesiones que el tipo de cambio actualmente está a oferta y demanda. Entonces, entre más dinero yo tenga circulando, más dólares tenga circulando, pues seguramente que será más barato. ¿Por qué? Porque es como un producto, ¿no? Si yo tengo en el mercado cientos y miles de balones, pues el balón seguramente bajará de precio. ¿Por qué? Porque su disponibilidad es alta, ¿no? Tenemos alta disponibilidad y será muy fácil adquirirlo. Si un producto es poco el que está en el mercado, pues la gente querrá ese producto y pagará cualquier costo para obtener ese producto, ¿no? Lo mismo sucede con los tipos de cambio. Ahora tendremos dos tipos de cambio. Un tipo de cambio fijo, importante, que reconozcamos la diferencia. Un tipo de cambio fijo es si el Banco Central establece su valor e interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. Recuerden que estamos platicando sobre la oferta y la demanda del dólar, ¿sí? Si el Banco de México ve que el tipo de cambio o el cambio contra el dólar está muy alto, ¿sí? El precio del dólar se está disparando como cualquier otro producto, ¿qué es lo que haría el Banco de México? Saca más producto o saca más dólares para que el tipo de cambio baje. Si el tipo de cambio ya está muy bajo y el Banco de México se está dando cuenta que está perdiendo valor el dólar, en este caso, entonces meterá la mano al mercado y retirará dólares o retirará producto para que el tipo de cambio pueda subir, ¿sí? Para que se haga un producto cotizado y la gente empiece a pagar más pesos por ese dólar, ¿sí? Un tipo de cambio fijo, entonces, es donde el Banco de México o el Banco Central mete mano para poder meter más producto o retirar producto y que el precio del dólar esté siempre fluctuando o el precio de la divisa extranjera esté siempre fluctuando en el precio que el Banco Central quiere, ¿sí? Entonces, un tipo de cambio fijo es aquel donde la mano del gobierno, la mano del Banco de México interviene para determinar en cuánto va a estar. ¿Cómo lo va a hacer? Metiendo más producto, metiendo más dinero o retirando producto, retirando dinero, ¿sí? Bien. Por el contrario, el tipo de cambio flexible o el de libre flotación es si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel de tipo de cambio cambiario se establezca como consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. En este caso, en el caso de libre flotación, el Banco Central no mete mano y lo deja que esté a libre flotación, que lo deja que esté a oferta y demanda. Si la gente quiere adquirir más, pues será un bien cotizado, subirá el precio. Si la gente no ni pela el dólar, pues será un producto que esté rezagado y que baje el precio, ¿no? Esa es la diferencia entre tipo de cambio flexible y fijo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cuál es la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Ok. En 1994, en México, el tipo de cambio era definido como libre flotación dentro de una banda con un deslizamiento diario. Tanto el piso como el techo de la banda eran publicados. Por ahí de 1994, entonces, el tipo de cambio fluctuaba, ¿no? ¿Qué es esto? Que el Banco de México decía, bueno, yo quiero que el tipo de cambio esté lo menos en los 8 pesos y lo máximo en los 11 pesos. Entonces, digamos que había gente que estaba monitoreando todo el tiempo en cuánto anda, en cuánto anda, en cuánto anda. Ya subió a 9 pesos, ya subió a 10 pesos, ya subió, ya está en 10.59, ¿no? 10.60, 10.70, 10.80, 10.90, y entonces ya digamos que ponían ojo y en cuanto tocaba el 11 pesos, soltaban más dinero para que el precio se desinflara y pudiera bajar, 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 bajar. Y entonces otra vez regresaba a fluctuar entre los 8 y los 11 pesos, ¿no? Una vez que soltaban dinero y ya veían, no, pues ya está en los 9, ¿qué? 901, ¿no? 90000, ¿no? O 8 y 8.30, 8.40, 8.50, iba bajando, ¿no?
iba a 8.10, ¿no? Entonces ya cuando iba a tocar el 8, volvían a retirar dinero, volvían a retirar dólares para que siempre estuviera en un margen, ¿no? Y eso es un tipo de cambio mixto, ¿no? Donde el Banco de México lo deja medio libre flotación, pero tiene sus bandas. No quiero que rebase esta, ni que baje de otro tipo, ¿no? Si las reglas de intervención del Banco Central en el mercado cambiario son claras y conocidas, hablamos de una flotación administrada. Si no lo son, hablamos de una flotación sucia. ¿Por qué? Porque el Banco de México ya debe establecer las reglas, ¿no? En este caso, si ya dice que es de libre flotación, pues es de libre flotación. Si es fijo, pues es fijo, ¿no? Pero si está entre unos días que es libre flotación y unos días que es fijo, entonces pues estábamos hablando de una flotación sucia. Nunca vas a saber o no vas a tener la certeza, recuerda que decíamos, la certeza de poder adquirir una deuda con tu proveedor en dólares, ¿no? Porque a lo mejor estás tan asustado que no sabes en cuánto va a amanecer. ¿Sí? Ahora mismo que está libre de flotación, tú sabes que igual y no se dispara 3 veces al día de mañana, ¿no? Podría subir 2, 3 centavos, 1 peso a lo mejor, o pudiera bajar hasta 1 peso, ¿no? El tipo de cambio, pero administras ya tu riesgo. Tú ya sabes que las reglas del juego son que está libre de flotación, ¿no? O igual sabrías que las reglas del juego es que esté a fijo y entonces tú ya sabrás en cuánto pagar, ¿no? Pero, eh, teóricamente, la libre flotación permite una gran flexibilidad de la política fiscal y monetaria, dado que en este régimen es el tipo de cambio el que desempeña el papel en la variable, de la variable de ajuste en la balanza comercial. La devaluación de la moneda nacional es un incremento del precio del dólar u otra moneda en términos de una moneda local. En un régimen de tipo de cambio fijo, la devaluación es determinada por las autoridades monetarias. La devaluación significa un debilitamiento de la moneda nacional frente a la extranjera. En un régimen de libre flotación, si la moneda pierde valor, se dice que se deprecia. Si gana valor, se aprecia. Y ojo con esto, ¿sí? Que es bien importante. El término depreciación y apreciación contra el término de devaluación y valuación, ¿sí? Y aquí está explicado de mejor manera. Depende del régimen cambiario, ya sea de fijo o libre flotación, le vamos a llamar al aumento o a la baja del precio, dependiendo, ¿no? Si nosotros tenemos un tipo de cambio fijo y la moneda eh, baja de valor, entonces hay una devaluación, ¿sí? Si hay un incremento en el valor, entonces hay una revaluación. Si nosotros tenemos un tipo de cambio libre y el precio baja, entonces tenemos una depreciación. Y si sube, entonces tendremos una apreciación. Por ejemplo, decir actualmente que el precio del peso o que el peso está devaluado es incorrecto, porque ya nuestro peso está a libre flotación. Si nosotros estuviéramos en el año 1985, en el año todavía a lo mejor 94, donde intervenía el Banco de México con un tipo de cambio fijo, o sea, metía la mano para tenerlo en un mismo valor, el dólar, entonces ahí sí decimos que el peso tenía una devaluación o una revaluación, ¿sí? Pero actualmente, como nuestro tipo de cambio es de libre flotación, lo correcto es decir una depreciación o apreciación del peso, ¿no? Yo sé que seguramente seguimos escuchando en las noticias y tal sobre devaluaciones y revaluaciones, pero actualmente lo correcto o el término correcto es que tendríamos una depreciación del peso cuando el dólar sube y una apreciación del peso cuando el dólar baja, ¿sí? ¿Quedó claro lo de apreciación y depreciación? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Híjole, híjole. Estoy intentando. Déjame ver cómo vamos, porque nos queda nada de tiempo. Ok, creo que sí la armamos. Bien. El Fondo Monetario Internacional tiene un papel en la actualidad. Uno, supervisa la política económica de los países miembros, ¿sí? Promueve las políticas fiscales y monetarias responsables, impulsa el desarrollo del sector privado de los mercados libres,
y ayuda a los gobiernos a crear un entorno institucional y político en el sector privado que pueda crecer. Señala los puntos débiles de cada economía, organiza paquetes de rescate en caso de que algún país esté en problemas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es el fondo, ¿sí?, que se encarga de rescatar los países en quiebra. No sé si recuerdan, hace unos, ¿qué será? Máximo 10 años tal vez. Grecia entró en la onda del euro, ¿no? Ya se maneja euro en Grecia, y entonces no pudo solventar sus deudas, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional entró y le dijo, a ver, pues yo te voy a prestar para que puedas compensar todas tus importaciones y exportaciones, ¿sí? Y después me lo pagas, ¿sí? Para eso sirve el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para hacer, digamos, rescates financieros, ¿no? También es el encargado, pues, de que supervise que en este caso, por ejemplo, Grecia, esté teniendo buenas prácticas para que no se endeude más, no vuelva a caer en insolvencia y que con el dinero que yo le presté como Fondo Monetario, pues pueda pagar sus deudas o esté realmente pagando sus deudas con los demás. Bien, las ventajas del tipo de cambio de libre flotación, pues es un ajuste en la balanza de pagos en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque está a oferta y a demanda, ¿sí? Si hay más oferta de dólares, pues el precio va a subir. Si hay menos oferta, pues el precio va a bajar, ¿no? Y la balanza de pagos, finalmente, o todas las transacciones que están hechas en dólares, pues se van a ajustar, ¿no? El tipo de cambio va a bajar, entonces pues tendremos que pagar menos, o el tipo de cambio va a subir a oferta y demanda y tendremos que pagar más. Entonces, el ajuste en la balanza de pagos va a ser casi eh, automática. Vamos a tener una eliminación de las devaluaciones catastróficas. ¿Por qué? Porque como no va a estar a fijo, no lo vamos a tener, no vamos a tener la mano del gobierno, pues entonces flotará a oferta y demanda, o sea, estará siempre en su precio correcto, en su precio justo, vaya. No tendremos necesidades de grandes reservas internacionales y el crecimiento de mercados tendremos crecimiento de mercados financieros internacionales. Y además de que las depreciaciones son reversibles. ¿Por qué? Porque a la hora que se ajuste, que haya oferta y que haya demanda, pues la depreciación se va a ajustar o se va a reversar. Una desventaja de los tipos de cambio de libre flotación es la flexibilidad que puede ser inflacionaria, ¿sí? Entonces puede ser que siempre estemos subiendo, 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 subiendo y no tengamos de regreso una apreciación de la moneda, ¿no? Las fluctuaciones a corto plazo pueden ser excesivas y desestabilizadoras. Podemos tener un aumento en la incertidumbre y las limitaciones del comercio y puede ser una difícil planeación. Híjole, ya nos tenemos que ir a receso, ¿ah? Ya me están diciendo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Sí quería terminar las diapositivas, porque la próxima semana ya tenemos examen, ¿sí? La próxima semana tendremos nuestro examen. El viernes será en este mismo horario. Estará abierto de 7 de la mañana a 9 de la mañana y incluye hasta estas diapositivas, ¿no? Que son la balanza de pagos. El temario que tendremos que estudiar será introducción al curso de finanzas internacionales, los conceptos básicos de finanzas internacionales, el sistema financiero mexicano, parte 1 y parte 2, ya les estoy subiendo la parte 2, y la balanza de pagos, que es este último, perdón, el sistema monetario internacional, que es este último recurso que estamos viendo ahorita, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Perfecto. No. Ok. De tarea, si tenemos tarea para esta semana, va a ser completar el mapa conceptual del sistema financiero mexicano, y eso es todo. Nada más completar el mapa conceptual que ya venimos trabajando. ¿Sale? ¿La entrega para cuándo es? La entrega la podemos hacer hasta el próximo miércoles. Ah, ok. ¿Vale? Entonces tenemos tiempo, ¿sí? Para que también puedan estudiar sus exámenes. ¿Dudas, preguntas? Ya los quiero liberar también.